Este es mi título de médico, el cual obtuve en Cuba en el año 2021. Lleva aproximadamente 3 años guardado en un cajón y hoy les voy a contar las razones de por qué ha sido así y cómo ha sido mi proceso para homologar el título, la carrera de medicina aquí en España. Este video promete muchísimo, así que mejor pónganse cómodos porque ya estamos comenzando. Este video lo tenía previsto subir durante esta semana y casualmente en el día de ayer y sin tener conocimiento de ello, Anita Mateu también subió un video hablando sobre este tema. Al entrar a los comentarios, la verdad me sorprendí muchísimo por la cantidad de gente que hablaba sin saber. Y aunque en su momento yo en un video mío de este canal quise aclarar ciertas cuestiones, creo que es importante volverlo a hacer porque las personas piensan que por no tener insumos médicos en Cuba y acceso a equipos de primera punta, la formación de los profesionales sanitarios es obsoleta, es inadecuada y nada más lejos de la realidad. Nosotros estudiamos por la bibliografía internacional, por protocolos que se establecen alrededor del mundo y aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Una cosa muy diferente es la falta de medicamentos o de equipos de primera punta que solo existen en determinados lugares en específico del país, como mismo aquí existen en España. No todos los hospitales tienen la tecnología de punta para tratar ciertas cosas específicas, porque hay pruebas diagnósticas que son muy específicas, que son muy caras y que solo existen en determinados hospitales en todos los países. El acceso a los medicamentos es una cuestión ajena a la formación de los médicos. Los médicos saben cuáles son los medicamentos, cuáles son sus interacciones con otros medicamentos, cuáles son las reacciones adversas, en qué circunstancias ponerlos y en qué circunstancias no. Que no hayan estos medicamentos en Cuba no quiere decir que el médico no sepa sobre ellos. Ninguna persona puede generalizar sobre la formación de un médico porque haya tenido una mala experiencia. Yo he tenido malas experiencias con otros médicos de otras nacionalidades y con médicos cubanos, y no por ello voy a decir que tal médico de tal país o que todos los médicos de tal país son malos, porque no. La formación de un médico depende de uno mismo, del sacrificio, del estudio y el empeño que le haya echado durante la carrera, y no del lugar donde se formó. Los médicos que hacen la especialidad aquí en España, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, o La Paz o el 12 de octubre, no son mejores médicos que los que se forman en Extremadura en un hospital con menos recursos. Ustedes están viendo este libro. Este libro es el Tratado de Fisiología Médica. Es uno de los tomos, tomo 2. Tiene como 4 tomos, 5 tomos, ya no recuerdo. El autor de este libro es de apellido Guyton. El Guyton es el libro de referencia a nivel mundial para estudiar fisiología médica. Por este libro nosotros estudiamos fisiología. Y les enseño este libro porque fue uno de los pocos que traje de Cuba. Pero lo hago para ponerlo de referencia, porque todas las asignaturas, todas las especialidades que estudiamos durante nuestra formación como médicos se hace a través de literatura actualizada, de literatura internacional y también nacional, donde se aplican todos los protocolos actualizados según los tratamientos de las diferentes enfermedades. Por este libro se estudia aquí también en España. Por este libro se estudia en Latinoamérica, se estudia en Estados Unidos por la versión en inglés, porque esta versión está en español. Este libro solo es un ejemplo de todo lo que nosotros utilizamos para formarnos como médicos en Cuba. Gracias a esa formación, el Ministerio de Universidades de España ha establecido que los programas formativos, o sea, los planes de estudios de Cuba, sean reconocidos por España automáticamente debido a la gran similitud que tienen ambos países. Y eso lo pueden comprobar en la página web oficial de dicho ministerio, en la cual, y como les estoy mostrando ahora mismo, aparece el siguiente documento que establece que todas las universidades contenidas en él están exentas de presentar el plan de estudio porque ya se ha analizado previamente y se ha demostrado la similitud con los programas formativos de España. Cuando se homologa un título de un médico cubano, la credencial de homologación no está condicionada a realizar diferentes asignaturas extras para intentar equiparar la formación o las deficiencias, las lagunas que se hayan obtenido durante esa formación, sino que directamente se otorga esta credencial de homologación y que le confiere al médico la posibilidad de presentarse al examen MIR o de trabajar en la sanidad privada, como cualquier otro médico que termina la carrera aquí en España, que se gradúa en una universidad de España, que hace sus 6 años de carrera y que quiere insertarse en el mercado laboral. Para aquellas personas que no conocen sobre este proceso, les voy a explicar cómo funciona la sanidad en España. Cuando tú terminas el bachiller, a los 18 años o 17, en dependencia del mes que cumplas los años, pues haces unas pruebas de acceso a la universidad que se llaman EBAU o PAU, que sus siglas son pruebas de acceso a la universidad, donde te evalúas de una serie de materias y según el promedio que traías de bachillerato,
con las notas que obtienes en esa prueba, se te ordena en un listado y a partir de ahí puedes optar por las diferentes carreras. Medicina es una de las que más rápido se acaban y la nota de corte, o sea, la nota en la cual la última persona puede tener medicina en una universidad random en España, porque esto depende de las universidades, hay universidades donde la nota de corte es mucho más alta, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, la nota de corte creo que fue un 12,75, 12,73 en una universidad que se llama la Universidad de Vic en Barcelona, en Cataluña. Entonces esa fue como la última nota que podías tener, la nota más baja que podías tener para acceder a la carrera de medicina en una universidad de España. Eso por una parte. Una vez ya entras a la carrera son 6 años de formación. Como mismo sucede en Cuba y les he explicado anteriormente. En Cuba terminas el bachiller, haces unas pruebas de acceso a la universidad que se llaman pruebas de ingreso, que son como las EBAU o las PAU de aquí de España, y según tu nota accedes a la universidad. Y también son 6 años de formación. Luego, aquí en España, cuando terminas esos 6 años, comienzas un periodo de formación si quieres ser especialista, porque si no quieres ser especialista puedes comenzar a trabajar haciendo un máster en diferentes áreas de la medicina o trabajar en clínicas privadas, etcétera. Incluso por el déficit actual de médicos que hay en España, en los centros de salud están trabajando médicos que no tienen una especialidad de medicina de familia y esto está dado precisamente por el déficit de profesionales que hay. No porque España no forme estos profesionales, porque ya les digo, se gradúan anualmente cerca de 8.000 médicos en España, pero muchos de ellos al graduarse se van del país a otras áreas, ya sea dentro de Europa o cruzando otras latitudes para buscar mejores condiciones de vida y sobre todo un mejor salario, porque el salario en España no es muy alto dentro de lo que representa la Unión Europea y de lo que se le paga a los médicos. Para homologar un título universitario de profesiones reguladas, como es el caso de medicina, aquí en España no te hacen una prueba, ojalá te hicieran una prueba, realmente se lo digo, sino que para homologar tu título te tienes que someter a un proceso burocrático en el cual te van a pedir el título, las notas que has obtenido durante la carrera y en aquellos casos de los países y universidades que no estén reconocidos el plan de estudios. Este último, en el caso de los graduados en Cuba, no se pide porque, como ya les he estado explicando, el programa de estudio es reconocido por España y el Ministerio de Universidades no necesita verlo. Históricamente en España se han homologado sin ningún tipo de problemas los títulos de medicina obtenidos en Cuba. Sin embargo, durante el último año se ha visto un retraso significativo en la resolución de estos expedientes, más allá de que el proceso de homologación de por sí está muy atrasado para todos los solicitantes, sean del país que sea. Una vez que entregas todos estos documentos, solo te queda esperar. La ley establece que el tiempo de espera oscilaría entre 6 meses y 9 meses según el decreto que esté aplicado o al cual se haya acogido el solicitante. Y les explico un poco sobre este tema del decreto. En el año 2014 se estableció un decreto por el cual se establecía que la resolución de los expedientes de homologación se establecería en alrededor de 9 meses. 9 meses que es tiempo suficiente para que las autoridades españolas puedan comprobar la veracidad del título, de las notas y de todos estos documentos docentes que presenta el solicitante y así poder otorgarle la credencial de homologación que le habilita a ejercer en España como médico. A raíz de la pandemia en el año 2020 se comenzó a retrasar muchísimo este proceso, que antes iba por orden cronológico, pero dadas las circunstancias epidemiológicas de aquel momento, se comenzaron a resolver expedientes a lo loco. Directamente habían personas que en 15 días presentaban y en 15 días se les resolvía el expediente porque España necesitaba sanitarios. Esta resolución, como les he dicho, no se hizo por orden cronológico, sino que el primer expediente que funcionarios encontrara en su mano lo resolvía, aún habiendo personas que llevaban meses esperando, muchos que solo lo habían puesto 2 semanas antes, en 2 semanas le llegó la homologación. Todo esto trajo un desajuste terrible en los plazos de resolución de las homologaciones, a tal punto que de los 9 meses que establecía ese decreto aprobado en el año 2014, se alargó a casi 2 años. Cuando yo estaba en Cuba en los últimos años de la carrera y cuando ya había tomado la decisión de que quería emigrar a España y ejercer como médico en España, me informé con lujo de detalles de todo el proceso de la homologación. Yo asesoraba a todos mis amigos y conocidos sobre este proceso. En mi cabeza no existía la posibilidad de que me pudiera demorar más de 2 años porque me pusieran algún requerimiento, sino que yo tenía que presentar todos los documentos que me solicitaban con las legalizaciones correspondientes y los cuños que se vieran bien para que no me solicitaran y no me requirieran un documento adicional. Mi ordenador estaba lleno de videos acerca de este tema. Yo estaba, literal se los digo, obsesionado.
Tenía una libretita donde apuntaba todos los documentos que necesitaba y así me fui empapando de todo el conocimiento necesario para cuando ya tuviera mi título en mano, ponerlo a homologar y esperar el año aproximadamente que estaba tardando, año y medio en resolverse. Desde pequeño mi sueño siempre fue vivir en España, mucho antes de saber que quería ser médico. Y elegí este país, entre otras razones, porque el proceso de la homologación del título me iba a tardar en torno a un año aproximadamente. Lo malo de todo esto es que no iba a depender de mí, sino de una persona ajena a mí, de un funcionario que revisara mi expediente. Y lo que yo no iba a saber es que iba a vivir todo un calvario durante este proceso. Durante mi primer año en España no me preocupé para nada sobre la homologación del título porque sabía que podía tardar en torno a un año y medio, aun cuando la ley dijera que eran 9 meses. Pero bueno, se estaban demorando por el tema de la pandemia que les estuve comentando, todo eso se desajustó y se estaba demorando en torno a un año y medio. Pasado este tiempo ya yo me empecé a preocupar y empecé a enviar cartas, intentar comunicarme con el Ministerio de Universidades para saber por qué no se homologaba mi título. No era solo mi título, eran los títulos de todos los solicitantes porque se estaba demorando demasiado el proceso. 2 veces el tiempo que estaba estipulado reglamentariamente y que era de 9 meses. Ya iba con un retraso de alrededor de 16-18 meses. A raíz de esto, el Ministerio de Universidades decide poner en práctica un nuevo decreto, que es el decreto del año 2022 y que entra en vigor en noviembre del año 2022. Yo había puesto mi expediente a homologar en el año 2021 y había pasado más de un año. Este decreto establecía que las homologaciones se iban a resolver en un plazo de 6 meses. Sin embargo, para poder acogerse a él, aquellas personas que hubieran solicitado una homologación a través del viejo decreto tenían que renunciar a esa homologación y someterse al nuevo decreto. Nadie te aseguraba que se fueran a cumplir el plazo de 6 meses, aun cuando la ley dijera que se iba a resolver en 6 meses, porque asimismo había pasado con la antigua ley, el antiguo decreto del año 2014, que decía que se iba a resolver en 9 meses y había un retraso de más de un año y medio. Ni los abogados expertos en este tema, ni las academias de preparación al MIR, que también tienen muchísimo conocimiento de este tema, aconsejaban a aquellas personas que llevaban más de un año en espera por el viejo decreto renunciar a este y ponerse en el nuevo decreto. Por lo tanto, y después de pensarlo muchísimo, yo tampoco quise hacerlo por el nuevo decreto. ¿Qué pasó? Que aquellas personas que se acogieron al nuevo decreto solo durante los primeros 3 meses le llegó la homologación en el plazo establecido de menos de 6 meses. Así, muchos amigos míos que estudiaron la carrera conmigo, que se graduaron en el mismo teatro, que estudiamos juntos, que hicimos todo juntos, le llegó la homologación en menos de 6 meses, aun cuando lo hubieran puesto un año y medio después que yo, porque se acogieron a ese nuevo decreto. Actualmente, ese nuevo decreto, que establece lo de los 6 meses de espera como máximo, ya tiene un retraso de más de un año y medio. Y el viejo decreto que decía lo de los 9 meses ya tiene un retraso de casi 3 años, 2 años y medio aproximadamente, a excepción de aquellas personas que le requirieron un documento adicional. Y adivinen quién. ¿A quién le pudieron requerir un documento adicional? Pues a mí. Yo que me había preparado como no son capaces de imaginar, que había leído 10.500 veces la página oficial del Ministerio de Universidades, que había consultado todos los medios disponibles de información respecto al tema, vídeos de YouTube, páginas oficiales, etc., que había asesorado a muchos de mis amigos que ya les había llegado a la homologación, pues a mí me solicitan un documento. ¿Y qué documento es el que me solicitan? Pues en el mes de marzo del año pasado, de 2023, cuando yo estaba casi seguro, viendo cómo se estaban demorando los expedientes, que ya estaba casi llegando la fecha en la cual yo había puesto mi expediente a homologar, ya casi me tocaba a mí que me llegara la credencial de homologación. Y cuando yo pensaba que me iba a llegar la credencial de homologación y que veo una notificación de mi expediente en la página del Ministerio de Universidades, me percato que esta notificación no era que se había resuelto mi homologación, sino que me estaban solicitando un documento extra. Un documento extra que se llama Declaración Responsable de Veracidad y que se solicitaba a aquellas personas que se acogieron al nuevo decreto, con lo cual, si yo presenté mi expediente un año y medio antes de que entrara en vigor el nuevo decreto, yo era del viejo decreto, no me podían solicitar este documento porque no estaba dentro de los requisitos. Cuando tú entrabas a la página del Ministerio de Universidades te decían, para homologar tu título tienes que presentar título, programa de estudios, en el caso de los cubanos no lo tenían que presentar, notas, certificación personal que era el pasaporte y el pago de la tasa con un modelo que tenías que rellenar. Esos eran los documentos que tenías que presentar. En ninguna parte se hablaba de la declaración responsable de veracidad. Caballeros, resumiendo, porque igual puede ser un poco complejo con todo lo que les he dicho.
me pedían un documento que no era un requisito de los que estaban contemplados en la página del Ministerio de Universidades en el momento en que yo presenté mi expediente. Es como que ahora mismo tú vayas a solicitar algo y que te digan tienes que presentar esto, esto, esto y esto. Y al cabo del año y medio después se actualice la ley y la ley diga que hay que presentar otro documento extra. Pero ese documento extra es para las personas que aplican a partir de la puesta en vigor de esa ley, no de los que aplicaron anteriormente, porque ese documento no se te exigía anteriormente. ¿Por qué pasó esto? Por la mala formación respecto a este tema del funcionario que estaba revisando mi expediente y que tenía que conocer que yo, al ser del viejo decreto, no se me podía solicitar un documento que se le solicitaba a las personas del nuevo decreto. En fin, aquí tú no tienes cómo reclamar esto, simplemente tienes que entregar el documento y ya. Yo entregué mi documento porque encima no se crean que es un documento docente, no es algo muy importante. Yo les voy a mostrar lo que es este documento mientras voy hablando para que vean lo que dice este documento. Básicamente, tú estás autorizando a que utilicen tus datos y además te comprometes y reconoces que todos los datos que presentaste en tu expediente de homologación son verdaderos. Caballero, este es mi título. Este es mi título verdadero. O sea, yo me gradué de medicina. Si encuentro videos, por aquí les voy a estar poniendo videos de mi graduación, cuando estaba recogiendo este título, que está legalizado por la Embajada de España, miren el cuño, por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que está legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es mi título, este es un título verdadero. Tiene puesto el tomo folio donde está en la Secretaría General de mi universidad. Simplemente llamar. Y se demoraron 2 años para verificar esto. Me solicitaron un documento que yo no tenía que presentar porque no estaba dentro de los requisitos. Y después de aún solicitármelo y yo presentarlo, se han demorado 1 año, casi 1 año y medio más en dar respuesta. Respuesta que aún no ha llegado, porque ya les voy adelantando. Yo llevo más de 3 años en espera de mi proceso de homologación y aún no tengo la respuesta de este. Y vuelvo a aclarar, no piensen que es porque los títulos de médicos cubanos no se homologan, porque mucha gente dice que claro, como no tienen medicamentos, como no tienen acceso a tales equipos de tecnología de punta que solo existen en un hospital específico de un país determinado, porque no existen en todos los países, ni es conocimiento obligado de todos los médicos generales, porque para eso existen las especialidades, porque no todos los médicos pueden abarcar todo y hay cosas muy específicas que solo lo conocen los especialistas, porque si no fuera imposible. Por algo existen las especialidades, porque la medicina es tan amplia que hay que dividirla en diferentes áreas de conocimiento. Y como la gente piensa que como Cuba está tan mal económicamente y tiene tantas carencias, pues por eso es que no se homologan los títulos cubanos. Y no, señores, los títulos cubanos siempre se han homologado. Les vuelvo y les digo, usted sabe quién es Susana. Susana vive conmigo. Susana estudió la carrera entera conmigo. Nosotros estudiamos muchas pruebas juntos. Nos graduamos en el mismo teatro, todos juntos. Y a Susana ya le llegó la homologación hace más de 1 año y medio. Solo se le demoró 6 meses porque entró por el nuevo decreto. Y habiendo puesto la homologación 1 año y medio después que yo, ya ella tiene su homologación, se está preparando para el examen MIR para hacer la especialidad aquí en España y esa homologación se le reconoció sin ningún tipo de problemas, no tuvo que hacer asignaturas extra ni nada. Como Susana, tengo muchísimos amigos más que estudiaron conmigo, que nos graduamos juntos y a ellos le llegó la homologación porque aplicaron en los primeros días del nuevo decreto. Gracias a Dios aplicaron a eso. Yo les aconsejé que aplicaran a ese nuevo decreto porque cabía la posibilidad de que se cumpliera y se cumplió en los primeros meses ese plazo de 6 meses de resolución. Ya actualmente, ya les digo, el decreto que establecía, ese nuevo decreto que establecía que se iba a demorar 6 meses la homologación, ya se está demorando 1 año y medio. Lleva estancado hace más de 1 año que no sale una homologación de ese nuevo decreto, porque están priorizando el viejo decreto como debería ser justo. Aquellas personas que llevan más de 3, 4, 5 años esperando, las están priorizando, pero por alguna razón desconocida. Y dentro de toda la demora que está habiendo del proceso de homologaciones, a los títulos cubanos desde hace 1 año se le está poniendo muchísimas más trabas. Nosotros nos estamos acogiendo a un acuerdo internacional para hacer válidos nuestros documentos, nuestros títulos extranjeros aquí en España. Cada país tiene sus normas y nosotros tenemos que respetarlas, pero las normas que ha puesto España no las ha cumplido y a nosotros se nos ha cobrado por eso. Somos casi más de 100.000 personas esperando la homologación y multipliquen 166,50 € por 100.000 dan más de 15 millones de euros recaudados. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, nosotros estamos solamente pidiendo que se cumpla la ley que el Ministerio de Universidades mismo ha establecido.
Porque yo vine a este país pensando que la homologación se me demoraría un año y ya llevo más de 3 años de espera y el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. En España, como les he comentado, no existe la posibilidad para homologar tu título de hacer un examen, algo que demuestre las capacidades y tu conocimiento, sino que es a través de un trámite burocrático que no depende de ti, sino de otras personas. Y si no se cumple el plazo por el cual esas personas, el ministerio se compromete a darte la homologación siempre y cuando cumplas los requisitos, porque por supuesto no se te va a regalar nada. Si tú no cumples los requisitos, no se te puede homologar el título, porque si en algo estamos de acuerdo es que la salud es una de las cosas más importantes y hay que mirarlo con lupa. Todo hay que examinarlo con lupa. Y para eso se pone un tiempo de entre 6 y 9 meses para examinar todos los documentos. Pero cuando este tiempo se excede y se demora más de 5 veces de lo establecido, uno ya lo ve con otros ojos. Ojalá existiera un examen y según la nota de ese examen saber si puedo ejercer como médico o no en España. Por lo menos eso dependería de mí y no de una persona ajena a todos mis sueños. ¿Y por qué en España se demoran tanto? Cabero, como les dije, son más de 100.000 expedientes y solo hay 42 funcionarios trabajando en ellos. Esos funcionarios evidentemente no alcanzan. Y yo no estoy pidiendo que se cojan los impuestos de los españoles, ni mis impuestos, porque desde que yo llegué a este país yo trabajo y pago mi seguridad social, me descuentan más de un 13% en IRPF y todos esos impuestos yo no estoy pidiendo que lo cojan para contratar más funcionarios, sino que se coja de los casi más de 15 millones de euros que se ha recaudado por todas esas personas que han estado esperando y que han pagado sus tasas de homologaciones, que se coja ese dinero y se invierta una parte en contratar más funcionarios para cumplir con los requisitos, con los plazos establecidos. Muchas personas se planificaron, pensaron que un año iba a trabajar, dejaron toda su vida atrás. Yo me fui de Cuba por las circunstancias que tiene Cuba, pero muchas personas de otros países de Latinoamérica se fueron simplemente a lo mejor huyendo de la inseguridad, pero realmente en su país ganaban bien, podían vivir bien, pero querían seguridad y por eso vinieron para acá. Lo dejaron todo pensando que iban a comenzar a trabajar como profesionales en un año y al final se han visto en la circunstancia de que muchas veces pasados hasta 5 años todavía siguen a la espera. Y bueno, ya para cerrar este tema, porque creo que este video está quedando demasiado extenso, probablemente sea el video más largo de mi canal y espero de todo corazón que la gran mayoría de personas que lo hayan comenzado a ver hayan llegado hasta este punto, porque si hay una cosa que quiero dejar clara es que yo amo a España y jamás ha sido mi intención intentar imponer algo. Yo me acojo a las reglas, pero como me acojo a ellas y me planifico a eso, me gustaría que también se cumplieran. Porque de saber toda esta demora que yo he tenido durante mi proceso de homologación, más de 3 años, cabero, 3 años que se dicen fácil, pero 3 años esperando y teniendo la esperanza de que te va a llegar esa credencial en un momento para tú poder continuar con tu sueño y ver que no llega por la mala gestión y la burocracia, eso es muy duro, caballero. Y de haber sabido que me fuera a demorar tanto, quizás mi decisión cuando salí de Cuba hubiese sido otra, porque yo quería ganar tiempo, quería cuanto antes incorporarme al sistema de salud. Y de un año han pasado a 3 y todavía sin respuestas. Yo no se los he dicho, pero bueno, ya les voy adelantando. He interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Universidades y el día 17 de junio, hoy estamos a 15 creo que es, o sea, en 2 días, se va a citar, el Ministerio de Justicia ha citado a mi abogada, al procurador, a una audiencia para tratar mi caso en particular. Esa denuncia se puso con otras 3 denuncias y solo se aceptaron la mía y la de otro médico más. ¿Por qué? Porque es un caso muy complejo. Y ya por último, antes de terminar, yo les quiero ser muy sincero, tengo que contarles que todo este proceso a mí me ha traído muchísimo estrés y sobre todo muchísimo tiempo para pensar si realmente he tomado la decisión correcta de venirme a España. Todo el que me conoce desde pequeño sabe que mi sueño siempre fue vivir en este país. Y por ese sueño luché. Me costó muchísimo trabajo venir aquí porque a mí me denegaron en la embajada la primera vez que vine. Desde el primer momento en que yo planifiqué todo, que lo planifiqué meticulosamente, todo se me ha dado mal a la hora de venir a España. Yo vine a mi cuarto intento, caballero. Yo podía haber decidido irme para otro país y no lo hice porque tenía en mi cabeza que quería ser médico en España. Y una de esas razones era porque pensaba que me iba a demorar un año solamente, en lugar de a lo mejor 3 años que me podría demorar en Estados Unidos, que al final es el tiempo que llevo demorándome aquí en España.
o a lo mejor unos meses que me podría demorar en hacer los exámenes en Uruguay, por ejemplo, o en otro país, en Chile, en Colombia. Pero al final mi decisión siempre fue Europa y siempre específicamente España. Era mi sueño de pequeño y yo soy muy cabezón. Y aunque las cosas no se me dan, lucho por ella, lucho por ella, lucho por ella. Pero hay veces la vida te da señales. Y a lo mejor igual la señal que me estaba dando la vida era que el proceso de homologación en España no era la alternativa que yo tenía que seguir para ser médico. A lo mejor tenía que haber tomado una decisión cuando vi que me llegó ese requerimiento al cabo de los 2 años, ese requerimiento que no debió haberme llegado, pero me llegó. A lo mejor tenía que haber actuado en ese momento, pero no, decidí dar una oportunidad más y ha pasado ya 1 año después de ese momento, 3 años en total. Yo no estoy dispuesto a perder más tiempo de mi vida y por eso he tomado una decisión que les he comentado en su momento, que era una decisión muy importante y que cada vez está más cerca y que de verdad pido disculpas por no poder decirla, pero hasta que no se dé no lo pienso hacer, porque las cosas para darse andar ocultas, como dicen por ahí. Yo siempre he sido muy sincero, muy real, muy transparente con todas mis cosas, pero hay otros proyectos que es mejor mantenerlos en silencio hasta que se logren. Y ese proyecto, del cual muy pronto, y espero que sea así, ustedes van a tener conocimiento. Yo espero que realmente me haga crecer muchísimo como persona y nada, espero que sea la decisión correcta. Todo esto ha sido a raíz de mi demora del proceso de homologación. Esta ha sido mi principal razón por la cual he tomado esta decisión y estoy seguro que las personas que me quieren de verdad lo van a entender y se van a alegrar por mí, a pesar de que sepan todo el sacrificio que eso implique, porque va a ser muchísimo sacrificio. Pero como también soy cabezón, he tomado esa decisión y confío en que sea para un mejor futuro para mí. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Agradezco de todo corazón todos los mensajes positivos que voy a recibir en este video y de verdad espero también y que les quede claro que bajo ningún concepto mi intención ha sido no cumplir los criterios de homologación de España. Al contrario, yo me he regido por todos ellos. Lo que estoy realmente un poco decepcionado de que a pesar de cumplirlos, realmente quien impone esos criterios no cumple los plazos establecidos. Aún cuando hemos pagado todos, más de 100.000 personas, casi 15 millones de euros que evidentemente no se han invertido en contratar a más funcionarios para cumplir esos plazos de resolución de los expedientes de homologación. Los funcionarios no tienen culpa, yo no estoy culpando a los funcionarios. Igual, en mi caso particular sí tiene culpa el que me revisó porque me puso un requerimiento que no me tocaba, pero igual entiendo que a lo mejor sea una mala formación de base. Pero no se puede jugar con el futuro de las personas. No se puede jugar porque cuando las cosas no se cumplen, hay que decirlas. Y cuando las cosas están mal, hay que decirlas. Cuando yo me equivoque, lo diré. Y si me he equivocado en algo durante este video, me gustaría que me lo dijesen. Yo voy a aceptar siempre mis errores, siempre y cuando sean errores realmente. Pero nada, nada caballeros, que de verdad ha sido un video muy cercano. Yo me he sentido muy cercano, necesitaba decir esto, desahogarme, necesitaba contarles todo. Una cosa que no les he dicho, por ejemplo, es que yo pagué 2 veces mi tasa de homologación. Solicité hace más de 2 años y medio la devolución de la segunda tasa y no se me ha devuelto después de 2 años y medio. O sea, con eso le digo todo, se trabaja muy mal, la administración pública trabaja muy mal. Yo soy sincero, espero que las personas, que los españoles que me están viendo sean sinceros también consigo. Yo no estoy criticando para nada a España. España a mí me ha dado muchísima felicidad y estaré siempre eternamente agradecido. Pero las cosas que se hacen mal hay que decirlas y no podemos estar ciegos por eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por ser parte de esta familia y espero de todo corazón muy pronto contarles muy buenas noticias. Desde ya les mando un abrazo muy grande y por mi parte eso es todo. Nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao gente, los quiero.